¿Qué tal? Muy buen día a todos, sean bienvenidos una vez más a Planear tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creadores de contenido, donde aprenderán cursos de diferentes temas a crear sus especies, historias, escritura creativa y mucho más. En esta ocasión, en un capítulo nuevo de cómo escribir diferentes géneros, vamos a hablar del género experimental. No vamos en esta ocasión a abordar qué es experimental, sino una de sus ramas. Comenzamos. Muy bien, para empezar les recuerdo que si este video les es de utilidad, siempre me ayudan muchísimo dándole like, compartiendo, comentando, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita. Recuerden que mando saludos a todos aquellos que aporten algo nuevo al canal en comentarios, ya sea con propuestas para nuevos videos o complementando la información dada en ellos. También recuerden que en la descripción les dejaré aquellos videos que crea que les pueden ser de utilidad, junto a mis redes sociales, donde encontrarán diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura y algunas medicinas integrativas. Entre los videos que les voy a dejar, uno se llama Humor Disparatado. ¿Y por qué les dejo este video? Porque el tema de hoy justamente son conceptos absurdos. Aunque esto se suele usar en la comedia, realmente puede tomarse para cualquier tipo de género. Y lo que lo hace absurdo no es que sea gracioso. Vamos a hablar del concepto primero. Esto se refiere a que usemos temas o situaciones que carecen de lógica o la contradicen. De alguna manera pensamos que no tiene sentido, ya sea porque es algo que pareciera que no es atractivo o pareciera que no tiene razón de existir en este mundo. Para que me entiendas un poco mejor te voy a dar unos ejemplos. Si nosotros vamos al concepto más básico del Señor de los Anillos, es la necesidad de quemar y fundir un anillo que logra controlar a todo el mundo. O sea, un anillo que tiene la posibilidad de controlar a todo el mundo. Si lo piensas así, es absurdo en sí mismo. Hay otras series muy famosas, por ejemplo en el anime, una más reciente que se llama como Desgananica, que se traducía actualmente como Soy una araña y qué, cuyo concepto es que alguien muere y reencarna en otro mundo de fantasía como una araña. De igual manera hay muchos conceptos así en el anime que se han vuelto muy populares y que a pesar de en un principio parecer que carecen completamente de sentido y sería algo incluso que a lo mucho pueda causar gracia por verlo como bobo, realmente logran darle un sentido bastante desarrollado. Y otro ejemplo muy famoso actualmente es Rick y Morty. Cada capítulo sacan algo completamente nuevo que pierde toda lógica, incluso se burlan de su misma lógica, y no necesariamente para hacer comedia, sino para explotar los géneros artísticos y las teorías filosóficas de un modo innovador. Incluso llegan a generar algunos conceptos de la ciencia ficción, incluso han llegado a generar nuevos conceptos en la ciencia ficción y literatura que, aunque en otros momentos se han llegado a usar, nunca se les había dado un nombre o prestado cierta atención porque ellos lo llevan a un extremo y para ello lo nombraron, como el hecho de romper la quinta dimensión o en el caso de fantasía, la cascada de Asimov. Si quieres saber más al respecto, por cierto, de Rick y Morty, que te va a servir mucho si quieres usar conceptos absurdos, te dejaré en la caja de descripción un enlace al canal de SSA, donde hace diferentes análisis de cada capítulo por temporada y explica mucho de esto. Ahora, cuando tú quieres generar un concepto absurdo, puede parecer que solamente tienes que poner cosas aleatorias, que sea lo primero que salga, pero realmente a veces es un poco más complicado porque tienes que pensar no solamente pegar dos cosas de manera forzosa, que aunque a veces sirve, necesitas que después de unirlas le des cierta lógica. Por ello, ahora vamos a hablar del método más sencillo que conozco para poder generar esos conceptos y que te sirvan tanto si tú quieres hacer una historia muy elaborada como prácticamente un simple chiste.
Y con ello dicho, vamos a empezar por el método aleatorio, donde vas a tomar ciertos caracteres y unirlos simplemente porque sí. En este caso, puedes aprovechar algunos de los planificadores que te he dejado en mis otros videos y simplemente llenar cierta parte con algunos datos. Por ejemplo, retomar únicamente la ficha técnica del personaje, y entonces lo vas a elegir de manera aleatoria, si es un humano, si es un animal, si es una planta, una bacteria, etcétera. Vas a elegir al azar de dónde proviene, vas a elegir y de la misma manera cada aspecto específico de él, de tal modo que, exagerando en algunos, puedas hacer algo que ya llegue a sonar un poco ilógico. Por ejemplo, podría ser un frijol de 100 años llamado naranjo. Entonces, el momento de empezar a tratar de justificar esas cosas es donde vas a empezar a encontrar algunas ideas que lo pueden hacer interesante. En este caso solamente vamos a crear el concepto. No te preocupes tanto el inicio de cómo lo vas a desarrollar. Primero necesitas el concepto para después buscar las justificaciones. Si piensas primero en la historia como un todo, normalmente no vas a encontrar algo, al menos de que ya lo hayas hecho o copies algo que ya hayas visto, debido a que los conceptos se van desarrollando poco a poco. Vamos a otra técnica, que es a partir de hacer algo opuesto a la lógica. Y entonces podrías poner algún suceso normal, pero que resulte completamente al revés. Por ejemplo, el villano que salvó la vida al héroe. Este suena algo muy simple. Tú puedes buscar cosas todavía más comunes para que suene todavía más ridículo que esto pueda suceder. Como te dije, no necesariamente es cuestión de hacer lo opuesto propiamente, sino que también puede cambiar un pequeño detalle que lo haga ridículo. Por ejemplo, al retomar una plantilla, por ejemplo, del villano, y poner que conquistó el mundo, y decidir que lo vas a hacer un pequeño pingüino pachoncito y abrazable, entonces ya tenemos algo absurdo. Incluso tú puedes retomar un concepto que ya has pensado, hacer un concepto de manera seria y simplemente modificar algún aspecto que le quite toda la lógica. Y otra forma es alterar la importancia de este concepto. Tal vez sea algo muy común, pero en vez en esta ocasión de cambiarle un detalle importante, lo que vamos a hacer es como si fuera la gran cosa, cuando no lo es. O al contrario, algo muy importante, hacer que parezca nada. Por ejemplo, que tú hablas de un terremoto devastador, pero explicar el concepto o mencionarlo, o tomas como si fuera el día a día. En el caso opuesto es que tú tomes un personaje donde es una crisis que siente que va a destruir al mundo, el hecho de que su limón tenía 3 semillas y es un número impar. Y quien reconoció la referencia a Bob Esponja, un saludo. Entonces, ese tipo de cosas puede ayudar. Repetimos que es retomar cosas de manera al azar y juntarlas, el tomar alguna plantilla, algún concepto racional y cambiarle algún aspecto, ya sea por algo diferente o completamente lo opuesto. Y por último es exagerar o infravalorar algo. Ahora vamos a la importancia una vez más, pero aquí me refiero a qué tan relevante es ese concepto en tu historia. Es la que va a provocar que todo suceda y es lo único que puede suceder para que esto tenga lógica. Simplemente va a ser un detonante para después desarrollarlo de manera interesante. Por ejemplo, en el caso del El Señor de los Anillos, es tan importante quemar un anillo porque es el que está generando toda la guerra y dando el poder a que destruyan el mundo. En el caso de cómo Desgananica, que es reencarnar como una araña, es un tanto un detonante y no el móvil de la historia, que es que ese mundo se está destruyendo,
sino nada más el contexto del personaje principal, que logra después usar a su favor. Y hay gran parte de la historia que no tiene que ver con este personaje, sino con el mundo entero, pero nos ayuda como el protagonista. Hay veces que estos conceptos son prácticamente un chiste que se va a alargar, como en el caso de Rick y Morty, con varios conceptos, por ejemplo la cascada de Asimov, donde son clones que eran clones para protegerse y al final terminan todos destruyéndose entre sí. Puede ser que este sea solamente una excusa para una historia común y corriente. Por ejemplo, a veces sucede en el caso del anime que en algunas situaciones escolares, por ejemplo el de Murena Sesston Gakuen, están en una escuela donde la mayoría son animales antropomórficos y solo existen 2 humanos. Entonces, en teoría esto es importante porque a lo largo de la historia muchas de sus acciones se justifican por la especie a la que pertenecen, pero en sí se siente también como un harem escolar propiamente. Incluso podrían hacer los chistes sin el hecho de pertenecer a cierta especie, aunque esto le diera un plus porque también da cierto conocimiento pues de zoología. Ahora, esta importancia es necesaria para que el momento de redactar sepas cuánto interés le vas a poner, qué tanto lo vas a trabajar, porque mientras más importancia le des, más lo tienes que detallar. Y más adelante vamos a hablar de la profundidad. Antes de eso quiero hablar de la seriedad. Esto puede ser algo paródico, puede ser algo cómico. Por ejemplo, puedes hacer este concepto absurdo y burlarte de él. Por eso existe la comedia absurda. O puedes tomarlo como algo tan serio que incluso cuando da la sinopsis todo les causa risa. Pero hay algo curioso con los conceptos absurdos. Si tú los manejas de manera seria y se ve racional, se vuelven algo un poco adictivo, debido a que al momento de verlo y cambiarte completamente el panorama como espectador, te genera una especie de adicción al querer saber más, al querer ver, que demuestres la importancia de eso que yo como espectador al principio pensé que era bobo. Entonces, si tú le das mucha seriedad, eso sí, tienes que tener cuidado de justificar todo, y más adelante vamos a hablar de ello. También puedes dar una seriedad media, como el que te decía, como es Gana Nika. Al principio puede ser un chiste recurrente, pero nos da un contexto, pero no tenemos que profundizar tanto en qué es una araña en ese mundo, pero aunque sí hablemos un poco de sus evoluciones. Entonces, esto es importante, una vez más, para redactar, pero también para ver el curso que va a tener la historia, el género de la historia. Y también es importante para el público al que va dirigido, ya que no para todo el público un humor absurdo es algo agradable. Y ahora, vamos ahora sí a hablar de lo que te dije, la profundidad. Como te dije, esto depende de cuánta importancia le des. Puedes detallar más, por ejemplo, crear un personaje que se transforma en un slime y de ahí salen más slimes. ¿Qué tan profundo es? ¿Qué tanto lo vas a detallar? Estos slimes se pueden dividir de nuevo, pueden transformarse en otra clase de slime. Digamos, vas a hacer todo un lore, toda una enciclopedia de esto porque vas a hacerlo un producto más amplio, o vas a hacerlo algo simple. Si lo vas a hacer de manera sencilla, cambia ese concepto en esta realidad, pero mantén todo lo demás más cercano a la normalidad. Si vas a darle seriedad, toma en cuenta que todo tu mundo tiene que modificarse. Y por cualquier duda del mundo te dejaré en la descripción el curso completo de cómo crear tu mundo. Y en este mundo las cosas más importantes que tienes que hacer si le vas a dar profundidad, pues es darle una lógica interna. Lo mínimo que tienes que hacer, incluso si no es tan importante, es justificar por qué en este mundo sucede. Incluso si este mundo no lo aceptaría, bueno, hacer evidente eso, que no hay forma y que realmente pues es un chiste del mismo autor. Esto también es válido. Hay obras que directamente dicen que lo que ocurre no tiene sentido simplemente por recurso del autor. Y al romper la cuarta pared de esa manera incluso ayuda a tener ciertos permisos por parte del espectador de aceptar aquellas licencias que te has dado como autor.
Además de esta justificación, es importante ver qué tan normal es ese concepto en este mundo, qué tan frecuente puede suceder. Mientras más normal sea, por lo regular, puede que genere el tener que hacer un nombre más amplio, pero es una especie de curva que baja bruscamente, porque digamos que en un punto medio de normalidad tienes que poner ciertas justificaciones en interacción con los demás, pero si es demasiado normal, demasiado común, no hay necesidad de explicarlo, porque dentro de ese mundo todos lo entienden, simplemente es decir que existe. Y si es demasiado random, puedes tomar una justificación que esté más allá del entendimiento de los demás. Sin embargo, si es raro, pero no demasiado, sí tendrías que dar una justificación más detallada, debido a que va a parecer como que estás tomando la realidad, pero no supiste explicar cómo. Ahora, por último punto de esta lógica interna tenemos a la reacción de los demás personajes. Naturalmente, tiene que ver con la normalidad. Si para eso es normal, van a actuar tranquilamente. Si es anormal, entonces puede variar muchísimo. Desde que algunos lo acepten, algunos estén en contra, lo tachen, lo persigan, o le tengan miedo, les dé risa, etcétera. La reacción es algo que además va directamente a afectar al lector. ¿Por qué? Porque tratas de generar empatía con él y le estás diciendo cómo quieres que piense, cómo quieres que vea tu obra. Y no porque vaya a ser la misma que piensen los demás, sino por los motivos que tienen los demás de pensar así. Ya el espectador se puede hacer un juicio. Y también esta reacción la vas a ver dependiendo de cómo tú lo estés redactando. Lo mismo que te decía, de la seriedad que estás dando, la profundidad, etcétera. También le da cierta educación al espectador, que si tú le estás dando un plano más formal, bueno, él lo tiene que tomar más formal. Si lo estás tomando a chiste, él lo debe tomar a chiste. Por tanto, puede ser problemático si tú cambias la seriedad, siendo a veces mayor y a veces tomándolo más como una broma. Si quieres hacer esas combinaciones, recurrentemente es mejor usar los sarcasmos o un humor un poco amargo o agrio, para que así, bueno, cause risa por cómo se expresan los personajes, por ese a veces humor negro, sin necesidad de que suene tonto, que de repente se rían sin razón, con un humor muy básico, pero de repente lo estén tomando a seriedad. Al menos de que justamente tu intención sea que esa parte ilógica sea una parte esencial justamente de ese humor absurdo, de ese disparate, donde sería más comedia. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Recuerda que me ayudas mucho dando like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal. Mando saludos a todos aquellos que aportan algo nuevo al canal. Y yo soy Gorma. Nos vemos en la siguiente clase.